Hola, hola mis amores, ¿cómo están? Vamos a retomar con la lectura de Marian Rojas Estapé, Cómo hacer que te pasen cosas buenas. Página 196. Los avances cambian a una velocidad impresionante e impiden que la sociedad frene, pare y reflexione sobre el impacto que está teniendo todo ello en su mente, su cuerpo y en su vida. Cuando ya estamos imbuidos por completo y alterados moderadamente, es cuando intentamos sacar la cabeza y observar con cierta perspectiva. En esos momentos, ahora están surgiendo voces de múltiples ámbitos, nos preguntamos, ¿es demasiado tarde? ¿Hemos creado el monstruo y ahora no sabemos frenarlo? Los programadores de Silicon Valley llevan a sus hijos a colegios donde no existen apenas ordenadores. ¿Qué nos estamos perdiendo? La tecnología ha aportado grandes beneficios. Como todo, hay que aprender de nuevo a usarla. Cada uno de nosotros tiene que decidir de qué manera desea controlar su atención. Empezar por ver a qué dedicas tu tiempo y posteriormente realizar un examen real de hasta qué punto estamos conectados o enganchados. Internet y sus derivados poseen ventajas poderosísimas para hacer la vida más sencilla en múltiples aspectos, pero su mal uso deriva en conductas perjudiciales para la mente y para el comportamiento. Crecer entre tecnología no nos hace más inteligentes. Es cierto que ha facilitado un sinfín de actividades, pero sobre todo hemos desarrollado una característica en la mente con gran habilidad, la multitarea. La neurociencia lo denomina alternancia continuada de la atención. Esto significa que el cerebro dedica unos minutos o segundos a realizar una tarea, luego a otra, después a otra. El cerebro no puede efectuar dos acciones al mismo tiempo si involucran la misma área cerebral. Si nos encontramos escuchando la letra de una canción en inglés a la vez que leemos un libro, no realizamos ninguna de las dos tareas al 100%. Se produce una alternancia en el foco de atención debido a que tocan la misma zona cerebral. La realidad es que cuando realizamos la función multitarea, el cerebro es capaz de captar de forma superficial mucha información, pero no es capaz de retener. Clifford Nass, sociólogo de Stanford, fue uno de los pioneros en estudiar la relación entre el déficit de atención y la multitarea. A pesar de lo que se pueda pensar, las personas que hacen varias cosas a la vez, hablar por teléfono, contestar el correo, son menos eficientes. Es cierto que son capaces de cambiar de foco de atención más ágilmente, pero los estudios afirman que conlleva un bloqueo de la memoria de trabajo. Si esto se generaliza, acabaremos viviendo en una sociedad superficialmente informada y carente de formación. Los investigadores de la Universidad de Saarland, Alemania, han publicado interesantes estudios sobre el tema. Cuando la mente alterna varias tareas, los circuitos cerebrales realizan una pausa entre una y otra, consumiendo más tiempo y generando menos eficacia en el procesamiento de las tareas. Estamos hablando de una reducción de hasta un 50%. El siglo XXI es el siglo de la hiperestimulación, gracias o pese a las nuevas tecnologías. El cerebro se ve expuesto y obligado a procesar cantidades ingentes de datos que llegan a nuestros sentidos, fundamentalmente la vista, que rompen en oleadas o de forma simultánea. Esta hiperestimulación tiene graves consecuencias. Los niños y jóvenes acostumbrados a este bombardeo precisan estímulos cada vez más fuertes e intensos para motivarse. Esto merma su curiosidad, asombro y ganas de querer aprender algo que vaya más allá del mundo digital. Se encuentran desmotivados y su creatividad e imaginación completamente anuladas. No solo eso, desde la infancia se les acostumbra a un ritmo de vida y a una intensidad que dificulta la serenidad y el disfrute del silencio. Se puede afirmar que los hijos saltan constantemente de un estímulo a otro. No olvidemos que el éxito en la vida lo logran las personas que son capaces de concentrarse y enfocarse en lo que realmente desean, siendo capaces de perseverar en el propósito. La atención del cerebro se desarrolla en la corteza prefrontal. Esta zona se encarga de la voluntad, autocontrol y planificación de una tarea. Hay que desarrollar esta zona del cerebro en los niños desde pequeños. Es una de las más importantes de la mente. Veamos entonces cómo se desarrolla la corteza prefrontal desde el nacimiento. Un bebé comienza a prestar atención cuando ve luz. A los meses de vida, su atención se focaliza donde encuentra luz, movimiento y sonido. El gran reto de la educación consiste en conseguir que los niños presten atención a cosas no móviles ni luminosas: papel, comida, escritura, lectura, deberes. Se trata de encauzar su voluntad y atención para que sean capaces de concentrar su atención de forma voluntaria. Si en ese instante de su vida regalamos a los niños iPads, teléfonos o tabletas, la atención del niño vuelve luz, movimiento, sonido. No es un avance en su corteza prefrontal, sino un retroceso claro, ya que el niño se motiva y responde como cuando era bebé. La única diferencia es que los sonidos son más intensos y las luces y movimientos cambian a una velocidad más vertiginosa.
El cerebro de los jóvenes necesita aprender a focalizar su atención, a desarrollar de manera sana la zona frontal del cerebro, responsable de la voluntad y del autocontrol. Una exposición excesiva a la pantalla inhibe el correcto funcionamiento, con claro déficit en la atención y en la concentración. Hoy existe una gran corriente sobre la importancia de la meditación, en particular el mindfulness, atención plena. Enseñamos a los jóvenes a no concentrarse y de adultos luchamos por recuperar la capacidad de autocontrol de nuestra mente y atención. Realmente hay algo que no estamos haciendo bien. La hiperconectividad se encuentra íntimamente relacionada con la hiperactividad, el famoso TDAH, trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Guarda un estrecho vínculo con ello. Los jóvenes diagnosticados de TDAH poseen grandes dificultades en la concentración, atención y baja tolerancia ante la frustración. El uso prolongado de las tecnologías produce alternativas gratificantes fáciles y atractivas, pero dificulta el ser capaces de prestar atención a estímulos no digitales. Hay que educar offline, sí, sobre todo a nivel emocional y social. La comunicación cara a cara es el mejor modo de aprender a leer las emociones del otro, apuntaba Nas. No olvidemos que la conocida inteligencia emocional es una de las claves del éxito en la vida. La pantalla es la peor educadora para lograr. Aísla y encapsula al niño de todo lo que le rodea. Frena la capacidad de entender las emociones, de conectar con las personas, con sus emociones y anula la capacidad de expresar lo que uno siente mirando a los ojos, y no al teclado o a la pantalla. Los jóvenes de hoy no saben expresar sus emociones mirando a los ojos de la persona que tienen enfrente. Eduquemos a los niños para que sean capaces de paladear la vida, las emociones y las relaciones personales que tú a tú, mirando los ojos de la persona que tienen enfrente. Los jóvenes conectan más fácilmente con una pantalla, una red social o un videojuego que con la naturaleza, las personas y la realidad. No se trata de negar la tecnología ni negar el avance digital, sino de saber introducirla de forma sensata y escalonada en la vida de los niños y adolescentes, enseñándoles a ellos mismos a controlar el acceso a las aplicaciones y a los contenidos. Decidamos realmente educar para conectar primero con la realidad de las cosas, las emociones de las personas y la naturaleza. Hecho esto, estaremos preparados para adentrar paso a paso en el mundo digital. Capítulo 8. ¿Cómo bajar el cortisol? Una de las formas más efectivas para combatir el estrés, la ansiedad y la depresión es practicar ejercicio con regularidad. De esta manera fomentas la producción de serotonina y dopamina, hormonas que reducen la ansiedad y ayudan a combatir la depresión, así como de opioides endógenos que mejoran el bienestar físico y emocional. Existe un dato fundamental que debes saber. El sedentarismo es tóxico y negativo y está considerado como la cuarta causa de muerte en el mundo según los datos de la OMS, Organización Mundial de la Salud. Por lo tanto, hay que moverse. Hay que pasar de la vida sedentaria y de hábitos insanos y perjudiciales para la salud. Cuidado, el cortisol puede aumentar durante la práctica de algunos ejercicios especialmente duros. Ruidito de auto. Sabe que el organismo los interpreta como una amenaza. En supuestos ejercicios extremos, el cortisol no solo baja, sino que aumenta, alcanzando su pico después de 30 o 45 minutos de ejercicio duro prolongado, tras el cual va recuperando poco a poco niveles normales. El problema es que muchas veces no disponemos de tiempo suficiente para sobrepasar la barrera en la que los niveles de cortisol bajan. Esta es la razón por la cual el ejercicio extremo y demasiado intenso puede rebajar los beneficios cerebrales y acarrear riesgo cardiovascular para el organismo a largo plazo. Por lo tanto, resulta más conveniente realizar ejercicios suaves y relajados de baja intensidad, como yoga o pilates, o simplemente caminar. Un estudio del bioquímico Edward Hill, publicado en 2008 en la revista Journal of Endocrinology Investigation, concluyó que realizar ejercicio al 40% de intensidad bastaba para reducir los niveles de cortisol. Además, si el ejercicio se realiza en el campo, al aire libre, lejos del ruido y la contaminación de las grandes ciudades, sus efectos resultan mucho más beneficiosos para el organismo. En los últimos años he indagado mucho sobre el deporte y la salud mental. Una de las pautas que más recomiendo a mis pacientes es comenzar con algún ejercicio adecuado que pueda encajar con el estilo de vida que llevan. Hace unos meses descubrí un libro que recomiendo a los amantes del deporte, Cerebro y Ejercicio, de José Luis Trejo y Coral Sanfeliu, que profundiza de forma interesantísima sobre los beneficios del deporte basándose en planteamientos científicos. Todos hemos experimentado la mejoría de ánimo tras un buen partido de tenis, una carrera, un amistoso entre amigos de fútbol. ¿Qué subyace tras ese estado de bienestar? Una de las claves reside en el factor neurotrófico derivado del cerebro. Esta sustancia se encuentra implicada en la corteza prefrontal e hipocampo principalmente.
también de forma minoritaria en otros lugares del organismo. Esta proteína maravillosa estimula nuevas neuronas, fortalece las existentes, incrementa la plasticidad cerebral y activa una secuencia genética capaz de movilizar vías cerebrales. Cuando una persona tiene el BDNF elevado, tiene mayor capacidad para aprender, recordar datos, concentrarse y a la larga menor deterioro cognitivo. Sus funciones cerebrales son las siguientes. Aumenta el volumen del hipocampo y de la materia gris. Mejora la capacidad cognitiva gracias a la neuroplasticidad y neurogénesis. Incrementa las conexiones neuronales a través de las dendritas. Mejora el flujo de sangre en el cerebro. No olvides que una buena circulación sanguínea y una correcta oxigenación favorecen a tu organismo de forma maravillosa. Puede frenar el envejecimiento del cerebro y el progreso de enfermedades neurodegenerativas. Disminuye la inflamación, algo que ahora mismo nos interesa a todos. Mejora la atención, la percepción visoespacial y la toma de decisiones. El BDNF te ayuda a tener mejor memoria y mayor capacidad de aprendizaje. Tiene otra función clave que tras leer este libro te interesará profundamente. Es capaz de disminuir la inflamación cerebral y bajar los niveles de cortisol. Esta proteína puede estar baja en diferentes enfermedades psiquiátricas, de la esquizofrenia, la depresión, el TOC o la enfermedad de Alzheimer. Los estilos de vida sedentarios, la alimentación procesada con mucho azúcar, sal y grasas saturadas provocan otros niveles bajos de esta proteína. Los estados de estrés mantenidos, intoxicación de cortisol, frenan la liberación del BDNF. Lógicamente, la ciencia está tratando de encontrar formas de conseguir esta sustancia vía oral como suplemento para intentar abordar ciertas enfermedades, pero la realidad es que hoy la investigación no ha llegado a nada concluyente, mientras quedan métodos asequibles al alcance de todos para conseguir producir esta sustancia. Aquí te dejo unas ideas. La primera, por supuesto, el deporte. El ejercicio físico saludable activa el gen ubicado en el cromosoma 11 que consigue generar una señal para liberar la proteína BDNF. De la Universidad de Harvard, el doctor John Ratey recomienda al menos 10 minutos de ejercicio suave, moderado, caminar 1 kilómetro al día. Otras actividades que también potencian la liberación de BDNF son el baile, una dieta sana, exposición al sol, pasear en la naturaleza, escuchar música, potenciar las relaciones sociales con nuestras personas vitaminas. Repito porque esto es fundamental, ¿sí? Baile, dieta sana, exposición al sol, pasear en la naturaleza, escuchar música, potenciar las relaciones sociales con nuestras personas vitaminas. La alimentación también puede ser de ayuda. Algunos alimentos que favorecen la producción de estas proteínas son el chocolate, aceite de oliva, arándanos o cúrcuma. Otro aspecto interesante que debemos resaltar cuando hablamos del ejercicio físico es el lugar donde se realiza. El ambiente en el que uno practica deporte importa y mucho. Un estudio dirigido en el año 2005 por la doctora Jules Pretty del Departamento de Ciencias Biológicas de la Universidad de Essex, Reino Unido, descubrió los beneficios psíquicos que comportaba la práctica de deporte al aire libre en el campo, lo que denominaron Green Exercise. En comparación con la llevada a cabo, por ejemplo, en el interior de gimnasios o en las calles de una ciudad, el experimento consistió en proyectar imágenes de una pared mientras 3 grupos de 20 sujetos se ejercitaban sobre cintas para correr. A 4 grupos de sujetos les proyectaron imágenes de 4 categorías diferentes: rurales agradables, rurales desagradables, urbanas agradables y urbanas desagradables. Al mismo tiempo, un grupo control corrió sin ninguna imagen proyectada. Se comprobó la presión arterial de los sujetos y se tomó nota de 2 aspectos psicológicos: autoestima y estado de ánimo, antes y después de realizar el ejercicio. Comprobaron que la proyección de imágenes agradables, tanto rurales como urbanas, tuvo un significativo efecto positivo en la autoestima y estado de ánimo. La naturaleza y los seres vivos inducen en la mayoría de las personas un estado de bienestar. Por eso resulta fundamental para la salud mental contar con espacios verdes en nuestro vecindario. La naturaleza nos ayuda a combatir la enfermedad mental que podríamos haber desarrollado, a concentrarnos mejor y a pensar con mayor claridad. La sola contemplación de la naturaleza ya conlleva efectos beneficiosos, como demostró Ernest Moore en 1981, al evidenciar que presos que contaban con vistas a las granjas de los alrededores de una prisión enfermaban menos que aquellos cuyas celdas daban al patio de la cárcel. En la misma línea, Roger S. Ulrich comprobó en 1984 que los pacientes que contaban con una ventana con vistas a la naturaleza precisaban un menor tiempo de estancia postoperatoria en un hospital de las afueras de Pensilvania. La contemplación de la naturaleza es buena, pero el ejercicio rodeado de esta es mejor. La doctora Sarah Werber, profesora de medicina familiar de la Escuela de Medicina de la Universidad de Michigan, en su estudio publicado en la revista Ecopsychology en
Psychology, en 2014, trató sobre los beneficiosos efectos de pasear en grupos al aire libre. Se reduce el estrés, la depresión y los sentimientos negativos, el tiempo que se aumentan los positivos y la salud mental. El ejercicio ayuda a manejar y equilibrar el hipocampo. Cuando te sientas alterado, tu hipocampo disminuye de tamaño y la amígdala reacciona de forma más desorganizada. En resumidas cuentas, un ejercicio moderado y lo más cerca posible de la naturaleza reducirá los niveles de cortisol, mejorará el sistema inmune, nos ayudará a combatir el estrés, la ansiedad y la depresión. Manejar las personas tóxicas. Aprende a gestionar tus personas tóxicas y rodéate de personas vitamina. Casi todos contamos con alguien cuya mera presencia o compañía, incluso el simple acto de tenerlo en mente, nos altera el estado de ánimo. Probablemente ya sepamos, casi sin esforzarnos, quién es esa persona. Normalmente la razón última de esta negatividad se debe a que en algún momento de tu vida esa persona tuvo una influencia perversa o impactó muy negativamente en tu vida. Me siento mal cuando estoy con él, me incomoda y saca una parte de mí que no me gusta. Cualquiera que sea el tema de conversación, sus comentarios, aunque sutiles, siempre destilan algo de desprecio. Ya no sé si es cosa mía o si veo fantasmas donde no los hay. No sé si son celos o envidia, pero me siento vulnerable a su lado, y solo cuando se marche me relajo y respiro aliviado. Pese a ello, no soy capaz de separarme de él, aunque creo que debería marcar cierta distancia. Esta situación me está cambiando el carácter y me crea angustia y cierta tristeza. Esa persona puede ser tu pareja, tu madre, un jefe, un compañero de trabajo, un cuñado, un vecino o un amigo. En esa persona su comportamiento, presencia, forma de relacionarse nos altera e invariablemente nos quita la paz. Son las tóxicas. Las hay de todos los tipos, inestables, celosos, paranoicos, inmaduros o neuróticos. En todo caso, tienen la capacidad de desestabilizarnos, a veces en segundos, opinando, malmetiendo y evaluando constantemente nuestras vidas, decisiones o comentarios. Se vuelven espectadores con derecho a opinar sobre todo lo que decimos o hacemos, y por lo tanto resulta muy difícil crear vínculos sanos con ellos. En ocasiones somos culpables al haber permitido que personas que sabíamos eran así accedan a nuestro círculo más íntimo. La persona tóxica se convierte en espectador de tu vida con derecho a opinar. Son expertos manipuladores y saben detectar con precisión los puntos débiles de sus víctimas. El tóxico, por definición, asfixia constantemente a quienes le sufren. En ocasiones le pueden ser de forma voluntaria, otras en cambio no es consciente del daño terrible que causa en tu entorno. No confundamos una persona que sencillamente está pasando un mal momento con irascibilidad o cinismo puntuales con otra que de forma constante y regular despliega toda su toxicidad con quienes le padecen. Por principio, las personas tóxicas no aportan nada positivo. Cuando se trata de relaciones de pareja o familiares, a veces surge un fenómeno de enganche y dependencia que cuesta ver y reconocer. Uno se autoconvence de que no alteran su equilibrio interior e insiste en mantener esa relación tóxica por el miedo a la soledad, lo que lleva a tolerar y soportar situaciones extremas que no debería permitir. La clave para que nuestras personas tóxicas no nos afecten está en la actitud que tomamos hacia ellas. Hay que conseguir que no invadan nuestro mundo interior, evitar en lo posible que se entrometan en nuestra vida y jamás permitir que anulen nuestra capacidad para tomar decisiones. Esta última barrera, la de conservar siempre nuestra libertad para decidir, puede verse recortada por obstáculos reales o imaginarios que nuestros vampiros emocionales utilizarán, jugando con nosotros para lograr, en muchos casos, quebrar nuestra voluntad. Aquellos que se dejan invadir por personalidades tóxicas pueden acabar con sintomatología ansioso-depresiva, sentimientos de culpa, dependencia y con una consecuente repercusión en la autoestima. Uy. 6 claves para gestionar a esa persona tóxica. 1. Sé discreto con esas personas. En cualquier momento pueden usar la información que tienen para anularte o hacerte daño. Las personas que te quieren se alegrarán de tus éxitos y sabrán apoyarte en los momentos de dificultad. Identifica a esa persona que te hace daño, pero procura no darle información sobre tu vida. 2. Ignora la opinión de la gente tóxica. Así serás libre frente a sus palabras y comportamientos. Relativiza su comportamiento, no le des importancia. De ti depende que ellos te influyan. Sin enfrentarte directamente, aprende a ponerte un impermeable psicológico, por el que resbalan las miradas de desdén, comentarios sarcásticos o críticas incisivas. Debes preguntarte, ¿quiero que esa persona tenga tanta importancia en mi vida? 3.
Intenta olvidarte de esa persona tóxica. Aléjate poco a poco, sin perder las formas, de forma directa. Hay personas que llegan a nuestras vidas y las mejoran y otras, en cambio, cuando se alejan, mejora todavía más. 4. Si lo puedes alejarte porque forman parte de tu vida, aprende a convivir con ellas. Si esa persona va a estar en el cuadro de tu vida, adáptate. No repitas con ella estrategias erróneas. A continuación, pregúntate con honestidad si se trata de un tóxico universal. ¿Genera esa toxicidad o malestar con todo el mundo? O si se trata de un tóxico individual, curiosamente, solo te afecta a ti. Tras ese primer paso, el segundo análisis consiste en desmenuzar la raíz de la toxicidad. Intenta analizar aquello que te causa inquietud en tu relación con esa persona. Es decir, ¿qué sucede en mí cuando veo a esa persona? Surgen sentimientos de inferioridad, de debilidad, de rabia, de temor, de ira. Sé en lo posible tu propio terapeuta con papel y lápiz incluso. Avanza en el diagnóstico. Intenta comprender a esa persona tóxica. ¿Qué le sucede? ¿Por qué me trata así? Siempre me ha ayudado mucho este lema ya citado en el libro Comprender es aliviar. ¿Cuántas veces al comprender la situación por lo que pasan otras personas, su biografía, sus traumas o sus problemas, nos podemos compadecer de ellas y así dejamos de sufrir? No es sentir lástima, sino compasión. Paso 5. Paso a realizar una propuesta arriesgada. Perdonar. Un corazón resentido no puede ser feliz y muchas veces el perdón es el bálsamo que existe, es el mejor bálsamo que existe. Si un vehículo hace una maniobra peligrosa o simplemente maleducada, podemos pensar que el conductor es un energúmeno e insultarle y pitarle, lo que no nos proporcionará paz, pero sí subirá el nivel de cortisol. O podemos ver a esa persona como ansioso, infeliz y compadecernos de ello, perdonarlos. Me está dando el sol en la cara, chicas, no ve nada. Tener cerca a personas vitamina. Estas personas producen el efecto contrario a las tóxicas, en la mente y en el organismo. Son capaces de alegrar el corazón en segundos. Recomiendo tener a mano personas buenas y alegres, con intenciones sanas que fomenten y enriquezcan nuestro equilibrio interior. Las personas vitaminas son aquellas que siempre tienen la capacidad de devolvernos la alegría de vivir. Tenemos que frecuentar su compañía todo lo que podamos. Los amargados van juntos, se contagian. Si estás en un momento de debilidad, recurrir a una persona así puede hundirte y sacar lo peor que llevas dentro. Cuando consigas no sentirte vulnerable frente a personas tóxicas, habrás ganado una importante batalla en la guerra por la felicidad. Pensamientos positivos. Hemos tratado durante todo el libro la importancia de educar los pensamientos. Vamos a dar unas pautas concretas para frenar los pensamientos negativos en cascada y conseguir detener o reducir el torrente de preocupaciones que nos acechan a diario. Disfrutar de la vida exige ser capaces de relativizar lo negativo y saber disfrutar de las cosas pequeñas. Vivir en constante alerta, angustia o tristes impide encontrar la paz y el equilibrio imprescindible para ser felices. La mayor parte de las cosas que nos inquietan son un cúmulo de micro preocupaciones que sumadas alteran nuestro mundo interior. Para evitar las preocupaciones hay que sustituir esos pensamientos por ocupaciones o ideas constructivas y positivas. Ocuparnos de planes, aficiones, personas, salir del bucle tóxico en el que nos metemos a veces de forma inconsciente. Me encanta esta frase atribuida a Van Gogh. Si una voz interior te dice no pintes, pinta con fuerza y acallarás esa voz. Existe una voz interna a la que yo denomino voz comentadora del pensamiento. Es ese ruido que va comentando la jugada, el entorno, la gente con la que nos cruzamos. Tiene mucho que ver con los juicios personales, las críticas internas y las frustraciones. Educar esa voz ayuda a recuperar el equilibrio. En psicoterapia trabajo mucho este tema, conseguir frenar la corriente devastadora de pensamientos negativos que nos hunden y bloquean. Los pensamientos negativos tienen un impacto tóxico cuyos efectos pueden durar en el cuerpo varias horas. Vivir enganchado a un pensamiento tóxico recurrente angustia, alterando el funcionamiento óptimo del organismo. Unas ideas sencillas para no preocuparse tanto. La base de estas ideas consiste en reestructurar el cerebro y los automatismos que surgen en tu mente y te bloquean volviendo a ellos una y otra vez. Debes ser consciente de que tus pensamientos son reales y existen. Por mucho que no se escuchen o palpen, tienen fuerza y capacidad de alterar. ¿Esto que me inquieta es sustancial o carece de importancia? Detente un segundo. ¿Puede ser que mi mente me esté engañando, agrandando o distorsionando este tema? Acepta que esos pensamientos no siempre dicen la verdad. En ocasiones pueden ser correctos, pero en muchos otros falsean la realidad.
¿Qué emoción me produce? Conociendo nuestro esquema, ¿cuál es mi estado de ánimo hoy? ¿Cuál es la causa del posible bajón o momento sensible? Sueño, drogas, cansancio, circunstancias externas. Observa el impacto que cada pensamiento negativo genera en tu cuerpo. Toma conciencia de cómo puede influir en tu organismo un pensamiento tóxico o dañino. Taquicardia, sudoración, dolor de cabeza, molestias gastrointestinales, contracturas musculares. No traduzcas automáticamente cada pensamiento en palabras. Uno es dueño de sus silencios y esclavo de sus palabras. Haz una pausa y pondera lo que vas a decir y sus consecuencias antes de expresarte. ¿He sido capaz de salir de esto que me preocupa o de algo similar en otro momento? ¿Cuál fue el primer paso para salir de este bucle? No presupongas lo que piensan los demás. Estoy seguro de que piensa esto de mí. Tus sospechas pueden ser infundadas. No prejuzgues. Háblate en positivo. Di algo sobre ti que sea cierto y que te ayude a crecer en seguridad. Siente esa emoción positiva. Permite que llegue a tu cuerpo aportando bienestar. Otra notita en el libro, como la del otro día, y hoy dice, hoy es un buen día para creértela. Tranquila notita. Bueno, siguiente. Agárrate el presente, tu capacidad de actuar hoy y ahora. Ten visión de futuro. Decide si esta es una batalla en la que compensa que te desgastes en este momento. Relativiza. Plantéate si lo que ahora parece decisivo tendrá importancia dentro de un año. No actúes ni respondas si tienes pensamientos automáticos negativos. Espera, date una oportunidad. Sé capaz de cambiar tu lenguaje, sustituyendo, por ejemplo, problema por desafío, error por segunda oportunidad. Emplea palabras que acerquen al optimismo como son alegría, paz, esperanza, confianza, pasión, ilusión. Busca lo positivo de cada situación. Cualquier circunstancia puede valorarse en clave de problema o en clave de solución. Piensa en Thomas Alva Edison y su famoso no fracasé. Solo descubrí 999 maneras de cómo no hacer una bombilla. Un pequeño consejo, en momentos de bucle mental, escribe el torbellino de pensamientos en un papel y refútalos. Por ejemplo, mi cuñada me odia. Posteriormente, replicar este pensamiento. Hoy tiene un mal día, en general no está dura conmigo. Puede resultar un autoengaño, pero a la larga, realizar este simple ejercicio tiene consecuencias saludables para la mente y para el cuerpo. Enfócate en que tu voz interior te apoye y no te anule. Cuidado con boicotearse, pues puede llevarte a fracasar antes incluso de haber iniciado tus propósitos. Meditación, mindfulness. En lo más profundo de los seres humanos existen potentes medios de curación, cuyo mecanismo todavía se desconoce. Me refiero a la introspección sana, a la meditación y a la oración. La mente, gracias a estos procesos, puede actuar sobre el cuerpo restaurándolo. Vamos a planear de forma sencilla sobre este tema. Recomiendo el libro de Mario Alonso Puig, Tómate un respiro, Mindfulness. Extraordinario recorrido por la historia y desarrollo de esta técnica. Unas pinceladas. ¿Qué es el mindfulness? Mindfulness significa atención plena en el momento presente. Es el arte de observar intencionada y atentamente nuestra conciencia. Es un concepto traído de la meditación budista. El mindfulness se centra en ocuparse con exclusividad del aquí y ahora. Practicarlo en las sociedades occidentales no es tarea sencilla, ya que es algo realmente contraintuitivo y exige buena apertura de miras. Perdón, agarro está bajando el solcito y el cuerpo también empieza a relajar. Practicarlo en las sociedades occidentales no es tarea sencilla, ya que es algo realmente contraintuitivo y exige buena apertura de miras. Remite a nuestra dimensión espiritual y escapa en ecuaciones analógicas que por lo general guían nuestra vida. No obstante, el mindfulness no es una religión enmascarada. En el fondo no hay nada místico ni mágico, únicamente sentido común. Supone solo un examen mental con el fin de discernir qué hace enfermar nuestra mente y qué la cura. En las últimas décadas se han multiplicado los estudios científicos que han ido develando los beneficios que para cuerpo y mente conllevan las prácticas meditativas y el mindfulness en particular. La dimensión sobrenatural o espiritual del ser humano posee un poder extraordinario sobre la mente y el cuerpo. En las personas que viven su fe, sea la que sea, con fidelidad y paz, esto se traduce, según algunos estudios, en menor estrés. Esto se debe a múltiples causas, pero podemos intuir que el tener sentido en la vida, una comunidad de apoyo, propósitos y metas, y la oración meditación como mecanismo para lidiar contra los problemas y dificultades,
contribuye al tan ansiado equilibrio interior. Trabajé hace unos años en Londres, en el departamento de psiquiatría del Hospital King's College. Colaboré y aprendí de un investigador, el profesor danés, que se encontraba en plena fase de investigación sobre la relación entre meditación y salud física, en concreto sobre la inflamación. Recuerdo preguntarle un día almorzando en el comedor del hospital si los efectos eran similares en la meditación budista, en mindfulness, en la oración de los cristianos, de los judíos. La respuesta fue clara, sí, siempre y cuando se realicen con estos dos elementos, aceptación y abandono. Me explicó que el problema de la oración y de algunas técnicas meditativas es que uno acude pidiendo, exigiendo e implorando con angustia, y eso más que aliviar a veces genera mayor intranquilidad. Invertir un poco de tiempo en meditar con atención plena sobre lo que están experimentando nuestros sentidos en el momento presente nos hace ganar tiempo, aumenta la eficacia en todo aquello que emprendemos, mejora la atención y concentración, la capacidad para aprender cosas nuevas y la creatividad. Practicar mindfulness supone ejercitar al cerebro del mismo modo que al practicar un deporte se ejercitan los músculos. La oración añade un componente fundamental. En el caso del mindfulness, la clave radica en soltar pensamientos tóxicos, asociándolo a una plena conciencia de los sentidos, del hoy y del ahora. Cuando existe una visión espiritual de la existencia, la oración suma a las ventajas del mindfulness la fe en un ser superior, Dios, y la íntima confianza de que todo lo que nos ocurre tiene un sentido. El sistema de creencias asociado a las religiones potencia el cuidado de las relaciones personales, al promover de manera muy activa la empatía y el amor a los demás y la capacidad para perdonar. Mindfulness y empresa. El mundo empresarial le otorga hoy gran importancia al mindfulness, dado que ha quedado demostrado que el mito de la multitarea no es más que eso, un mito, y que realizar varias cosas a la vez conlleva un déficit en la eficiencia, la denominada alternancia continuada de la atención. Cuando realizamos varias cosas a la vez, invertimos mucho más tiempo, cometemos más errores y nos cuesta recordar aspectos relacionados con el trabajo. Al contrario, al estar totalmente presente, atento en tu trabajo, tu labor será más eficaz, tomarás las decisiones acertadas y colaborarás más eficazmente con tus compañeros. También se han realizado estudios para ponderar la eficacia de la práctica del mindfulness en el universo de los negocios. El neoyorquino John Kabat-Zinn desarrolló en 1979 a través del Centro Médico de la Universidad de Massachusetts el programa Mindfulness Based Stress Reduction, reducción del estrés mediante mindfulness, de 8 semanas de duración. Los resultados fueron concluyentes. El nivel de estrés se había reducido y se sentían con más energía en el trabajo. Asimismo, observaron que se había incrementado la actividad en el área prefrontal izquierda, que regula la activación de la amígdala y estimula el sistema parasimpático, y que presentaban una mayor producción de anticuerpos ante la administración de un virus de la gripe atenuando, que es un grupo de control que no participó en el cursillo de mindfulness. Cada vez se está instaurando más esta práctica en diferentes empresas por todo el mundo. Las ventajas son evidentes. Mindfulness y sistema inmune. En los últimos años, David S. Black, profesor asistente de medicina preventiva de la Escuela de Medicina de Keck, perteneciente a la Universidad de Southern California, ha publicado numerosos estudios acerca de los beneficios de mindfulness en nuestra salud. Llevó a cabo la primera revisión exhaustiva de ensayos controlados aleatorios que examinaban los efectos de mindfulness de acuerdo a 5 parámetros del sistema inmunitario: proteínas inflamatorias circulantes y estimuladas, factores de transcripción celular y expresión genética, cantidad de células inmunitarias, envejecimiento de estas y respuesta de los anticuerpos. Sus hallazgos sugieren efectos interesantes del mindfulness. Una reducción importante de los marcadores específicos de inflamación. Conocemos los efectos nocivos de esto. Alto número de linfocitos T, C, D4 más, son como los generales del sistema inmune, y actividad incrementada de la telomerasa alargando sus telómeros. Recordemos que la longitud del telómero actúa como un medidor del número de veces que puede dividirse una célula, esto es, del tiempo que nos queda de vida. Estos estudios son el inicio, pero resultan alentadores. Sé proactivo, no tengas miedo a creer en la trascendencia de tu ser y de la vida. Aprende primero a respirar con atención en momentos de calma, cuando no estés estresado o sometido a una crisis. Ve entrenando tu mente poco a poco, paulatinamente. Presta atención a lo que te rodea, conectando de forma profunda con tu esencia hasta llegar a descubrir un mundo maravilloso. Omega 3.
Todos los pacientes, familiares o personas que se cruzan en mi vida saben que soy una fiel defensora del consumo de omega 3. Todo comenzó hace unos años. Yo padecía un problema severo en las encías y una dietista cercana me recomendó consumir omega 3 a diario. De forma sorprendente, tras varias semanas, los problemas cesaron de golpe. He observado que tras etapas de mucho estrés, las dolencias vuelven y el aceite de pescado frena los efectos perjudiciales. Ingerir omega 3 es una manera muy sana de potenciar tu estado de ánimo y capacidad cognitiva. Aunque hay 6 tipos de ácidos grasos omega 3, solo 3 de ellos se relacionan con la fisiología humana. El ácido alinoico, el ácido eicosapentaenoico, EPA, y el ácido docosahexaenoico, DHA. Nos centraremos en los dos últimos. Se suelen denominar ácidos grasos esenciales porque resultan de vital importancia para ciertas funciones del organismo y porque ninguno de estos ácidos grasos puede ser producido de forma autónoma dentro de nuestro organismo, porque es necesario adquirirlos a través de la dieta. El EPA es precursor de algunas eicosanoides. Estas son moléculas de carácter lipídico, grasas que poseen funciones importantes antiinflamatorias e inmunológicas. Este ácido graso puede obtenerse a través de la ingesta de pescado, salmón, sardina, atún, caballa, arenque y de aceite de pescado, aceite de hígado de bacalao. En medicina interna, este ácido graso se emplea como hipolimemiante, es decir, para disminuir los niveles de lípidos, colesterol y triglicéridos en sangre. El DHA se encuentra principalmente en aceites de pescado, aunque también en algunas algas como la espirulina. En realidad, en origen se encuentra en estas algas, de las que se alimentan los peces, y poco a poco se va concentrando conforme avanza por su paso en la cadena alimenticia. Qué perfecta que es la vida, ¿no? No hay fallas, no hay ni una falla, no hay ni lo que quede suelto. Y estoy hablando del omega 3, o sea, nada que ver. Bueno, qué impresionante, ¿no? Y aún así buscamos controlar, nos preocupamos, nos alteramos, cuando sabemos y nos olvidamos que hay un orden más grande. Y un buen orden. El orden divino. Bueno. Se concentra especialmente en el cerebro, retina y células reproductoras. Las neuronas y la sustancia gris del cerebro están compuestas de gran cantidad de grasa, por lo que este componente es clave para su desarrollo y función adecuada. El cerebro precisa de un nivel adecuado de DHA para su desarrollo óptimo. En caso contrario, nos encontramos ante un déficit en la neurogénesis y en el metabolismo de neurotransmisores. El omega 3 posee una importante función antiinflamatoria. Los estudios llevados a cabo por parte del bioquímico nutricional estadounidense William E. M. Lance desde 2005 han demostrado que niveles excesivos de omega 6 en relación con los de omega 3 están asociados con ataques al corazón, artritis, osteoporosis, depresión, cambios de ánimo, obesidad y cáncer. El exceso de omega 6 está en la base de múltiples patologías. La doctora de origen griego Artemis P. Simopoulos publicó en 2002 que no solo es importante ingerir ácidos grasos esenciales, sino que resulta aún más crucial el hacerlo en una proporción adecuada entre omega 6 y omega 3. Los humanos hemos evolucionado consumiéndolos en una proporción de 1 a 1, pero en las últimas décadas, debido al auge del consumo de carne y de productos procesados, esta proporción se ha elevado a 10-1 en las dietas occidentales. En Estados Unidos puede alcanzar el ratio de 30-1. Chicas, wow. Se ha demostrado que disminuir la proporción ayuda a prevenir enfermedades cardiovasculares, asma, artritis reumatoide y cáncer colorectal. La leche materna contiene DHA. Si la madre lo ingiere previamente, que es vital para el desarrollo neuronal y cerebral del lactante, aunque también se recomienda la ingesta de este ácido graso por parte de la madre en el periodo de gestación. Pero el DHA no solo resulta vital en la infancia, sino que empieza a surgir estudios que vinculan niveles adecuados de omega 3 con una probabilidad significativamente menor de desarrollar demencia o Alzheimer. Por el contrario, los niveles bajos de DHA en ancianos se asocian con un aumento de probabilidad de declive cognitivo acelerado. El cerebro es altamente dependiente de este ácido graso y bajos niveles del mismo se han relacionado con la depresión, deterioro cognitivo y otros trastornos. Incluso pacientes con déficit de memoria, tras la ingesta de 1 gramo diario de DHA durante 6 meses, han mejorado su memoria. Por otro lado, pacientes diagnosticados de Alzheimer tras la ingesta de suplementos de omega 3 han desarrollado la enfermedad de manera más lenta. El DHA también se ha señalado como una fuente principal de neuroproteína, protectina,
sustancia implicada en la supervivencia y reparación de las células del cerebro. Tomar aceite de pescado a diario posee efectos sanos y beneficiosos a múltiples niveles. Incluso se ha observado en un estudio publicado en el 2010 por el profesor Farzanae de la Universidad de Illinois una relación positiva entre niveles elevados de omega 3 y la longitud de los telómeros. ¡Wow! Me encanta. Yendo a comprar omega 3, ¿cómo les explico? Yo lo consumí en una época, pero me cae súper pesado. Es muy, muy pesado al ser oleoso, grasa. Entonces hay que consumirlo con la comida, tiene todo un paso a paso, que hoy en día con internet y también los nutricionistas integrales que hay, es mucho más fácil. Yo recomiendo siempre un nutricionista, un médico, alguien que haya estudiado, pero internet también viene bien porque a veces no hay solvencia para un nutricionista, una consulta o un seguimiento. Finalmente, los beneficios del aceite de pescado incluyen mejoría en la atención del trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Los jóvenes que ingieren omega 3 presentan una mejoría en sus calificaciones. Hoy la Asociación Americana de Psiquiatría y múltiples manuales de salud mental recomiendan ingerir omega 3 como medida de prevención para frenar el desarrollo de alguna enfermedad mental, esquizofrenia, depresión, trastorno bipolar y para el tratamiento de las mismas. Recomiendo tomar 1 o 2 gramos al día, dependiendo de la sintomatología. Si existe más riesgo inflamatorio, emplear con mayor contenido en DHA y con sintomatología más neuropsiquiátrica, potenciar el componente EPA. Tremendo. Bueno, por hoy estamos con esto. El capítulo que sigue es tu mejor versión. ¡Qué emoción, qué emoción! Y nos quedan 2 capítulos y terminamos el libro. ¡Ay, qué nostalgia! Pero bueno, ya vamos a alargar con el log. Acá estoy, acá estoy, siéntame. Dice, este libro terminó de escribirse el 13 de junio del 2018. 2018 este libro. Chicos, tiene 10 años prácticamente. Casi, casi. Y lo que habla es sumamente normal. Imagínense eso hace 10 años y cómo va avanzando todo como una joyita, una joyita. Bueno, hermosas de mi vida. Nos vemos prontito en la próxima lectura. Váyanme contando qué les resuena de esto. Dejen en comentarios, anoten en su cuadernito, pero no solo escuchen, no solo lean, sino que apliquen. Apliquen y compartan. Es la mejor manera de que algo se integre en nuestra vida. Así que bueno, les mando un beso gigante. Gracias por estar acá hoy.